estadísticas, nada de esas materias, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a tener ahí una pequeña introducción a lo que sería, esto se ve en lo que también estadística, epidemia, a lo mejor no se llama la materia estadística, epidemiología, pero se llama estadística y se ve. Pero bueno, evidentemente no lo vieron. Entonces vamos a... Justo me llama. Comenzamos. ¿Qué es un brote? Ahí ya les dije yo. Ahora vamos a trabajar un poquito, lo voy a hacer trabajar a ustedes. A ver, ¿qué entienden por un brote? ¿O alguna vez escucharon? ¿Qué les da a pensar que es un brote? Un aumento significativo de alguna enfermedad. Un aumento significativo de alguna enfermedad. Contagio de algo. Un contagio. Un contagio de algo. Vieron que mucho cuando estamos en la época de verano siempre sale el tema del dengue, sí, que hay un montón de casos de dengue, chikungunya, más que nada para la parte de Yuto, dice, hay un brote, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un brote? Acá, como dijo el compañero, es un aumento significativo de una enfermedad sobre los niveles esperados. ¿Cuáles son los niveles esperados? Lo que uno dice que es una incidencia. ¿Qué quiere decir? Que siempre en la comunidad o en un hospital, generalmente en el hospital nosotros también tenemos un número de enfermedades que uno espera, que uno piensa que eso nosotros lo denominamos como incidencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que en verano vamos a tener muchos pacientes o un número más o menos determinado de pacientes que a lo mejor vengan con diarrea. Por ejemplo, si estamos en el hospital de niños, decimos, bueno, ahora que viene el verano, que hace calor, van a venir los chicos con diarrea. En invierno, ¿qué decimos? Van a venir muchos chicos con bronquiolitis. Es un nivel esperado. Estamos esperando este número de casos. Sabemos que van a llegar, pero el brote es el aumento sobre ese nivel basal que nosotros consideramos que siempre nos llegan. Nosotros tenemos el que siempre nosotros consideramos que está presente en cada una de las épocas es lo que nosotros decimos la incidencia. Es un nivel mínimo o basal, lo que nosotros esperamos todos los años, nos llevan 200 casos más o menos, entonces decimos, bueno, esto es lo que van a llegar, en bajo o menos. Cuando eso aumenta, eso es lo que nosotros lo vamos a llamar un brote. Por eso dice en un área geográfica determinada y en un periodo de tiempo determinada. La probabilidad de que ocurra un brote siempre existe, pero también es posible prevenirlo, ¿sí? Por eso es importante saber esta incidencia para nosotros evitar que se produzca ese brote. Entonces, sabiendo cuál es la incidencia y las épocas y los lugares geográficos, entonces nosotros podemos plantear estrategias para evitar ese brote. Los brotes epidémicos obedecen a una causa, o sea, a un mismo microorganismo, a un mismo virus, una misma bacteria, un mismo hongo, ¿sí? Por ejemplo, decimos los bronquiolitos, siempre es el mismo factor causal que va a producir esa bronquiolitis, o si estamos hablando de cualquier otra enfermedad, tuberculosis, siempre es aumento de casos de diarrea, aumento de casos de fiebre tifoidea, lo que sea, ¿sí? Y ocurren en un breve periodo de tiempo, no es que se van aumentando el tiempo y nosotros por ahí decimos, como pasa con los casos de SIDA, que decimos el año pasado han aumentado los casos de aparición de pacientes con SIDA, pero eso se da en un tiempo prolongado. Cuando nosotros hablamos de brote, quiere decir que estamos hablando en un tiempo bien cortito, en un tiempo muy acotado, muy pequeño,
Entonces, por ejemplo, el caso del SIDA, que nosotros comparamos el 2020 al 2021 y 22, sabemos que hay un aumento significativo, pero no podemos decir brote porque se da en el tiempo, se va haciendo una curvita. Entonces, esa curva así, bien, como diríamos, como meseta, y se va aumentando, eso no es un brote. Un brote es cuando aumenta rápidamente y en un tiempo muy corto, ¿sí? Uno o dos de los tipos de infecciones intrahospitalarias. Por eso también es importante que ustedes sepan el tema de los brotes, porque esto también lleva a las infecciones intrahospitalarias. Muchas veces el tema de los brotes está relacionado también con las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Muchas veces hay brotes, hay diferentes tipos de brotes, como le decía, puede ser en un hospital o puede ser en la población, en la comunidad, que siempre hay, ¿sí? Por ahí no se conocen tanto, pero siempre sepan en qué zona van a estar trabajando y cuáles son las enfermedades o las incidencias que ocurren en su zona, y para decir, bueno, estamos en verano, a ver, vamos a tener pacientes con diarrea, vamos a tener esto, poder prever en su ambulancia qué tipo de medicamentos van a necesitar. Voy a necesitar más suero porque voy a tener que poner más días porque los pacientes están deshidratados. En otro caso voy a necesitar más elementos de protección personal, más máscaras, ¿sí? Entonces es también bueno que ustedes epidemiológicos. Cuando decimos brote epidemiológico, estamos hablando de un número inusuales de casos de una enfermedad concreta, ¿sí? Como le decía, chikungunya, diarrea. Cuando hablamos de un brote nosocomial, quiere decir que ese brote se va a dar dentro del hospital, ¿sí? Siempre un nosocomio, bueno, puede ser un hospital o algún servicio de salud, puede ser un sanatorio, a lo mejor una salita, no sé si tanto, porque ahí no tenemos pacientes internados, entonces no podemos mucho delimitar cuando se está hablando de una infección intrahospitalaria o no, porque ese paciente que a lo mejor sí se contagió dentro a lo mejor de una salita, hizo una consulta y dentro de la consulta tuvo contacto con algún virus, alguna bacteria y se contagia, después ese paciente va a ir al hospital. Entonces, por ahí no lo podemos delimitar correctamente si ha sido dentro de esa institución, pero va dentro de lo que nosotros llamamos infecciones intrahospitalarias, más allá que se haya hecho en una institución de primer nivel, digamos. ¿Sí? Pero a grosso modo, siempre el nosocomial se va a dar dentro de una institución de salud, ¿sí? Por eso es que también nosotros tenemos que tener en cuenta el brote nosocomial. Si ustedes no van a trabajar tanto dentro de los hospitales, digamos, pero sí van a tener contacto y van a saber cuáles son los hospitales que tienen casos o aumento de casos, o ustedes mismos van a saber porque ustedes lo van a estar derivando o hacerle el traslado de esos pacientes. Y cuando decimos que hay brotes, cuando el paciente que está internado desarrolla la enfermedad, ¿sí? No siempre los pacientes que están, por decir de alguna manera, contaminados o son trasladadores del microorganismo, puede pasar de que yo en mi cuerpo esté albergando un microorganismo, pero que yo no desarrolle la enfermedad. Nos pasa en el caso, para que ustedes lo puedan entender, nos pasa en el caso del coronavirus. Hay pacientes que son asintomáticos, ¿verdad? Quiere decir que el asintomático no tiene ningún síntoma, ni tampoco está enfermo. Quiere decir que no se enfermó con el coronavirus, ¿sí? Pero sí tiene en su cuerpo ese virus. Cuando nosotros nos infectamos y nos enfermamos, terminamos en el hospital, estamos con fiebre, necesitamos oxígeno, a lo mejor está deshidratado, está con todo, etcétera, etcétera. Eso es la infección. ¿Entienden la diferencia? Entre el paciente que se infecta y el paciente que está colonizado, sería la palabra correcta. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes tienen que tener en cuenta esto, que no siempre todos los pacientes están
infectados. Muchas veces están colonizados y por eso es tan importante, ¿se acuerdan lo que hablamos la clase pasada? De que siempre tenemos que tener en cuenta, se me cayó el auricular, siempre tenemos que tener en cuenta las medidas universales, ¿de acuerdo? Que a todos los pacientes lo tenemos que atender porque como si estarían infectados. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen síntomas, algunos no tienen síntomas, nosotros pensamos o lo vemos y pensamos que está bien, pero en realidad está en su cuerpo albergando algún microorganismo y al estar en su cuerpo, él puede ser el factor de contagio para otras personas, ¿sí? O para otras, o para su medio ambiente. Y en este caso, si lo trasladan, va a contaminar o va a dejar el microorganismo en la ambulancia, ¿sí? En la manivela de la ambulancia cuando suba, en la camilla, etcétera, etcétera. Sigamos. Entonces, existen diferencias, como les decía, hay veces que no, hay muchos terminologías, digamos, que parecen que son parecidas, pero en realidad no son tan parecidas, tienen una diferencia. Y nosotros muchas veces la escuchamos en televisión y hablan de endemia, de lo que es el brote, de lo que es la pandemia, y decimos, ay, a ver, ahora ya creo que todos supimos que era la pandemia, ¿sí? Pero los otros conceptos todavía no tenemos algunas dudas. Bueno, entonces, endemia es una presencia habitual de una enfermedad dentro de un área geográfica. Por ejemplo, el dengue en el ramal. Sabemos todos que siempre, todo el año redondo, hay dengue, más allá de que hay épocas que hay más pacientes con dengue cuando tenemos el brote o se mantiene dentro de la zona siempre una enfermedad que está constantemente. No es que en algún momento del año se desaparece, sino que todo el tiempo es una enfermedad que está todo el tiempo y que es habitual dentro de esa zona. Cuando hablamos de epidemia, más o menos hablamos de lo que es el brote, a pesar de que dengue es epidémico, en el ramal hay un aumento, entonces más o menos sería como epidemia, es un similar de lo que nosotros vimos hace rato, que es un brote, ¿sí? El clúster es un pequeño brote, cuando hay unos casitos que aumentaron, pero no llega a ser un brote importante. Y el pseudobrote, cuando aumenta microbiológicamente, pero no hay una enfermedad clínica. Eso significa que a lo mejor estamos haciendo una investigación, no sé si recuerdan, hace unos 4 años atrás, en el Hospital Pablo Soria, estaba el Clostridium difficile, no sé si lo escucharon, que se habían muerto varios pacientes y salió por todos los medios de que habían cerrado el hospital, no sé si por ahí alguno tenía algún familiar o tenía que hacer una consulta en el hospital y todos cerraron todo porque estaba ese brote y había un montón de pacientes que estaban en la sala 1 de varones y que no dejaban entrar, que habían restringido las visitas, que cerraban el hospital y por ahí hasta en cierto momento como que han cerrado los consultorios porque los casos habían aumentado. ¿Se acuerdan o no? Algunos. También había fallecido un cantante que no me acuerdo de qué banda era. No los conozco, pero había uno de una banda que también había fallecido, que era joven. Yo tenía a mi hermano en ese entonces enfermito y estábamos internados con él y en ese momento hacían el hisopado anal a todos los pacientes, a todos los pacientes, y ahí se daban cuenta que microbiológicamente, o sea, había muchos pacientes, como le decía, que están colonizados, pero que no tenían ninguna enfermedad real, o sea, que no estaban infectados. Ese es el pseudobrote, o sea que han aumentado los casos, la colonización de los pacientes, pero que no hay una enfermedad clínica, una enfermedad, o sea que esa bacteria, que ese virus, que ese hongo haya producido la enfermedad
o algún daño en el cuerpo de las personas que lo albergan. Y bueno, y la pandemia es cuando esa epidemia ya ha traspasado ese lugar geográfico, la zona geográfica, y se ha trasladado por todo el mundo, como es el caso del coronavirus. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Entonces, ¿qué es la pandemia? Es el estado, para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios, ¿sí? Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino que sean provocados por transmisión comunitaria. Eso quiere decir de que tiene que traspasar, tiene que estar en uno o más continentes, como pasó, ¿se acuerdan cuando estaba en China, después pasó a Europa y no sé si recuerdan que había cuestionamientos de la Organización Mundial de la Salud que decían, ¿por qué no dicen que ya es pandemia? No sé si recuerdan cuando nosotros todavía no teníamos nada y veíamos desde acá que estaba lejos, pero no estaba bien cerquita, y que se cuestionaban en televisión, hablaban y cuestionaban, dicen, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no declara ya la pandemia? Porque ya había estado en dos continentes, estaba China, o sea, todo lo que era Asia, y estaba Europa, que también estaba colapsado, y no querían declarar la pandemia. ¿Por qué? Porque genera mucho miedo en la sociedad, y no querían que generar esta caos, ¿no?, en la comunidad, pero se demoraron, a mi criterio y al criterio de muchos infectólogos, se demoró el tema de declarar la pandemia. Y después, otro criterio es que esa transmisión tiene que ser por transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Comunitaria quiere decir que ya está en la sociedad y entre la población se transmite. No que venga de afuera y que haya transmitido, sino entre los mismos pobladores de la zona, que esa transmisión sea comunitaria, o sea, de la comunidad. ¿Se entiende hasta ahí? Esos términos ya lo deben haber visto un montón de veces y escuchado en la televisión 800 veces, que todo el año pasado nos han torturado con el tema. Ya en cierto momento uno ya decía, ya no veo más televisión. Ya no veo más tele, decía. ¿Ah? Ya no veo más tele, decía, por favor. Ya no veo, yo también llegó cierto momento que ya dije, ya no veo más, creo que desde el año pasado, no sé, tipo septiembre, ya no veo más, no veo informe de COE, no veo más, porque la verdad que primero que no me parece que los valores que se dicten sean los reales, y la verdad de que uno que trabaja en salud, muchas veces se enoja con esas cosas y decir, pero tenemos los hospitales colapsados y nos dicen que tenemos 5 casos, estamos viendo todos los días que se mueren los pacientes y nos dicen, entonces por ahí uno ya dice, bueno, hasta acá llegamos, y uno sabe desde el otro lado cuál es la realidad, digamos, la realidad de los casos, digamos, de la pandemia, que no siempre condice, digamos, con la realidad estadística, digamos, porque en realidad uno, para decir, en realidad, cuando estamos en una pandemia, todos los pacientes que asisten a un sistema de salud, supuestamente deberían de ser declarados, en este caso, pandemia de coronavirus, tendrán que ser declarados como pacientes con COVID, con aquellos que tengan los síntomas. Y nos pasaba el año pasado, cuando fue el colapso, de que el 80% iba con los síntomas, tenía síntomas, muchos de ellos han fallecido y no los declaraban como pacientes muertos con COVID, porque decía, bueno, no se le llegó a hacer el hisopado. Pero cuando estamos en pandemia es obligación del gobierno declarar el número de casos, y cuando estamos en pandemia, cuando están los pacientes con síntomas correspondientes a la enfermedad de la pandemia, se debe declarar como paciente con COVID, o mínimo paciente sospechoso de COVID, y los certificados de defunción salían pacientes con
paro cardiorrespiratorio, que todos los pacientes mueren por paro cardiorrespiratorio. Que yo sepa, ninguno en el mundo no muere con paro cardiorrespiratorio, pero el paro es la consecuencia de una enfermedad o de algo, digamos, no es el factor causal. Entonces, bueno, todas esas cosas son cosas discutibles, digamos, en el sentido de que a nuestro criterio, digamos, de la gente de salud, no se ha hecho la declaración correcta de lo que fue la pandemia, porque el aumento de muertes era más del 100% en algunos casos y la declaración siempre no era por COVID. El 10% era por COVID y en la realidad el 80 o el 100% eran por la patología de la pandemia. Sigamos, la fase, como ustedes ya las vieron y las escuchamos un montón de veces, estamos en fase 1, estamos en fase 2, etcétera, etcétera. Son las fases que se tienen en cuenta dentro de las pandemias para declarar o para tomar medidas, digamos, para evitar los contagios. La fase número 1 es la que la fase 0 es la que reporta la aparición de un nuevo caso y son los primeros contagios, que ya en una zona, creo, del mundo ya estamos ahí en fase 1. Fase 0. La fase 1, cuando se declara oficialmente el inicio de la pandemia, ya la pasamos, cuando cada país registra los primeros casos por importación. La 2, cuando ya comienza la transmisión local, es lo que yo le decía, de la comunitaria. La 3, cuando los contagios y las difusiones alcanzan su punto máximo, que creo que en Jujuy ha sido julio-agosto. La 4, cuando empieza a disminuir gradualmente, y la 5, cuando es fin de la pandemia. Yo creo que para el fin de la pandemia estamos bastante lejos, nos falta muchísimo. Estamos en comienzo de un brote, o sea que estaríamos en la fase, comenzando una fase 3, por eso es que se han tomado medidas a nivel nacional con el tema de otra vez disminuir el tema de la circulación de las personas, disminuir un poco las escuelas y plantear estrategias como las burbujas, los días, los horarios. Bueno, la vacuna es una de ellas, es una estrategia, ¿sí? Para evitar el brote. De todas maneras, creo, y se ve en muchas de las provincias de Argentina que ya están con un brote declarado. Por ejemplo, ambas está con los hospitales colapsados, con las terapias colapsadas. El problema es que los pacientes que se enferman de COVID y que requieren una terapia intensiva, requieren muchos días de internación. No es que un paciente se mejora, como a lo mejor podría ser otra patología, a lo mejor una ACV, a lo mejor alguna otra patología, a ver qué les puedo decir, no sé, la colocación de un stent que a lo mejor requirió unos días de respirador o alguna otra, una ACV, requieren a lo mejor muchos menos días de internación o por lo menos de respirador. En cambio, los pacientes que tienen COVID necesitan muchos días de respirador y muchos días de terapia intensiva. Cuando salen del respirador, si es que pueden salir del respirador, requieren muchos, pero muchísimos días de internación en las terapias. O sea, siguen requiriendo, más allá de la asistencia respiratoria, siguen requiriendo la atención, el cuidado intensivo. Están con alimentación parenteral, están con sondas, con distintos sondajes, están con muchos medicamentos inotrópicos, etcétera, etcétera, que requieren que el paciente siga internado en la terapia. Entonces, decir, tenemos 40 terapias no es nada, porque con 40 terapias tenemos 40 pacientes. Entonces, absolutamente no nos significa nada ni 40 ni 70 terapias, porque esos pacientes más o menos en un promedio van a estar 40 días como un promedio, días más o días menos,
van a estar en ese tiempo, o sea que dentro de 40 días aproximadamente va a poder entrar otra camada de 40 pacientes más o 70 pacientes más. Mientras tanto, los que requieran terapia, cuando las terapias están ocupadas, ¿qué pasa? Son pacientes que se mueren. Por eso es tan importante el tema de la prevención, el tema de tratar precozmente a esos pacientes, hacer la detección oportuna de los síntomas y tratar de evitar que ese paciente llegue a la terapia. Porque llegó a la terapia y las posibilidades son menores o digamos como que serían un tema de suerte si justo pudo acceder a un respirador. La gran mayoría de las veces, y más si estamos en un brote, seguramente no va a tener acceso a un respirador, por eso es tan importante, pero importantísimo el tema de la prevención. Ahora con las vacunas, no, a pesar de que es una protección, ¿sí? Que es buena la vacuna, no quiere decir de que no nos podamos infectar. Eso hay que tenerlo en claro y también hacer saber a la familia y a la comunidad que el hecho de que tener una vacuna no significa que no nos vamos a infectar o enfermar de coronavirus. Hay un montón de pacientes que han tenido coronavirus y se han vuelto a infectar de coronavirus. Muchos que se han vacunado igual se han enfermado. Lo que sí nos ayuda la vacuna es para evitar la complejización de esa enfermedad, ¿sí? A lo mejor si tenemos la suerte o la desgracia de enfermarnos, lo que nos va a pasar que como nuestro cuerpo ya disparó el sistema inmunológico, va a responder rápidamente y entonces la gravedad de lo que nos pueda producir esa enfermedad de nuestro cuerpo va a ser menor, porque ya comenzó como luchando contra esa enfermedad. A distinto de que nos agarra sin ninguna defensa y entonces hace lo que quiere con nuestro cuerpo. De todas maneras, no quiere decir que depende de muchas cosas del sistema inmunológico de cada persona, de las patologías previas que tenga, de a lo mejor del estado físico de la persona, del estado nutricional, de un montón de cosas, ¿sí? Para todos los pacientes no es igual, pero la vacuna sirve mucho, pero no quiere decir que vamos a bajar los brazos, ya no nos da las manos, ya no nos pone el barbijo, ya vamos a hacer lo que queramos, porque no es así. No tenemos que estar pensando de que con la vacuna ya tenemos todo ganado, porque la verdad que no es así. Por eso hay que pensar mucho en lo que es la prevención, o sea, la transmisión limitada, infecciones en humanos con transmisión limitada. Quiere decir de que tenemos que evitar a como dé lugar que los pacientes se infecten. Evitar o contener en el caso de que ese aumento se produzca y haya brotes, tratar de limitar eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los aislamientos en los hospitales. Ustedes, si han podido hacer prácticas o conocen los hospitales o algunos han tenido alguna oportunidad de estar, saben de que se empiezan a aislar los pacientes. Por eso hay terapias en las que están los pacientes positivos y a lo mejor separados con los otros pacientes con otras patologías. ¿Por qué? Porque estamos limitando que sigan aumentando esos casos y el incremento significativo, hace que haya una transmisión limitada de esos casos. Bueno, eso es la pandemia. A ver, bueno, acá hay un ejemplo de una pandemia que se dio hace bastante, en el siglo pasado, pero quería que sepan de que no es la primera vez en el mundo que suceden pandemias. Siempre estamos con pandemias y pasan estas cosas, digamos, y la idea es que más allá de que la podamos transitar con la menor cantidad de muertes, la verdad es que tenemos que aprender de nuestro pasado y por ahí nos pasa de que nos olvidamos de nuestro pasado y seguimos adelante como si nada y después son las consecuencias. Y ustedes lo podrán ver, el año pasado tuvimos la pandemia y creo que en este
meses que nos dio de gracia el virus, nos hizo descansar un poco. Creo que sanitariamente no hemos avanzado demasiado, porque creo que estamos prácticamente, no sé si decir en las mismas condiciones, pero para no decir, ser tan pesimista, decir estamos un poquito mejor, pero no lo suficientemente para afrontar este nuevo brote. Bueno, el señor John Snow era un médico que trabajaba, que era anestesista y que trabajaba en un hospital, y él es el que descubre uno de los primeros brotes en Inglaterra. Bueno, él pensaba, se da un brote en Inglaterra por el tema de las aguas. Empezaron la gente a infectarse con cólera y ¿qué pasaba? Había gente que pensaba que esos contagios habían sido por, se llamaban o se denominaban contagios miasmáticos, que decían de que eran por el aire, por los vientos que traían esos males olores en descomposición, y por eso los pacientes se infectaban. Esa era la creencia en ese momento, como dándole una respuesta lógica a el brote que había de cólera en Inglaterra en 1840, hace 2 siglos atrás. Y este médico decía que no era así, que eran porque las medidas sanitarias no eran las correctas, y por eso se producía el cólera. Entonces para él era las medidas un poco más drásticas, decir que se cierren los lugares, ellos lo llamaban lazaretos, los lugares donde estaban los enfermos, y que se queme la ropa de los pacientes y las pertenencias, así un poco más drásticos, ¿sí? Y después este estudioso hablaba y hace un descubrimiento con respecto a qué era el famoso la famosa causa del cólera. Entonces él va y busca y empieza a investigar a ver qué es lo que pasó. Tiene que haber una causa. Él buscaba la causa y buscaba la causa. Él se da cuenta en realidad que la causa viene por un mismo lugar que sacaban agua la gente, ¿sí? Eran lugares muy pobres. Antes recuerden de que no había lo que es la red cloacal, ni tampoco la red de agua. Entonces se mezclaba todo. Entonces él investigaba y buscaba la causa, que era, primero pensó que era en el bar, ¿sí? Pensó que era en varios lugares. Entonces él se da cuenta que los que estaban en un lugar determinado no se habían enfermado, y los otros sí se habían enfermado, y se da cuenta que el agua que salía de una bomba en particular tenía mal olor. Entonces él se pone a hacer las investigaciones y se ponen a cavar, y se dan cuenta que esas aguas subterráneamente se unían a aguas que eran aguas cloacales, y ahí viene la infección. O sea que esa, ¿cómo podremos decir? Esa caño común, no sé cómo se llamaba en aquel entonces, lo que nosotros ahora, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, cuando recién unos años ya bastante, cuando recién se empezaba a poblar lo que era Alto Comedero, que ponían un caño comunitario en un lado, en el otro lado, no tenían la red, ¿sí? Iba la gente y se hacía el asentamiento y ponían un caño que era comunitario. Más o menos era esto mismo, digamos. Y ahí se dan cuenta que esas aguas que venían de ese caño estaban contaminadas, por eso todos se enfermaban, y obviamente como no teníamos ni los medicamentos, ni las tecnologías, ni nada,
pasó de que se murieron estas 500 personas. Entonces él había registrado los nombres y las direcciones de las personas fallecidas en el área buscando una causa. Visitó a algunos, preguntó qué es lo que pasaba, de dónde habían bebido el agua, y la mayoría le decía que había bebido de esta bomba que era de Broad Street. Calculó la distancia entre las bombas, la casa de los vecinos y cuál era la más cercana de todas los que habían fallecido, y ahí presenta él sus hallazgos a las autoridades, obviamente que no le daban importancia al comienzo porque, bueno, ellos no lo entendían que era ese el causal. Bueno, él sigue investigando, hubo defunciones en un hospedaje para la gente pobre cerca de ese mismo lugar, y los trabajadores de la cervecería tenían miedo de beber el agua de la bomba esa y solo bebían cerveza. Entonces, ¿por qué se dan cuenta de eso? Porque en realidad los que daban había varios trabajadores que no se enfermaron porque bebían solamente la cerveza, y los otros sí bebían del agua y por eso se moría, ¿sí? A ver qué más tenemos acá. Bueno, yo más o menos ya les conté. Eso, por ejemplo, sería uno de los primeros casos de trabajo de investigación epidemiológica, ¿sí? Ahí están todos los detalles del trabajo que él hace, y bueno, al final las lecciones aprendidas eran: la sanitización y la limpieza del agua son realmente muy importantes. Ahí ese es el caño famoso. El trabajo de terreno puede resultar muy eficaz para la epidemiología del brote, y los datos pueden ofrecer muy buenos argumentos para efectuar cambios. En realidad, para eso nos tiene que servir, ¿sí? Primero, cuando hay un brote, siempre se trata no solamente de tratar el brote y tratar los casos, sino saber qué es lo que pasó, por qué han aumentado los casos. No conformarnos, bueno, sí, aumentaron los casos y luego, a partir de ahora, vamos a tomar medidas. Pero antes de tomar medidas, tenemos que saber qué es lo que pasó. ¿Se acuerdan que decíamos hay un nivel basal, o a lo mejor hay una incidencia, que tenemos una incidencia esperada, o realmente no hay ningún caso y comenzaron con los casos, un aumento de algún caso significativo de alguna enfermedad? Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que pasó y cuál fue el agente de contagio, ¿sí? Y se dan cuenta, como este epidemiólogo, que fue por un caño. Y nos pasa en los hospitales que a lo mejor es por una heparina que está contaminada, y la gente del laboratorio se contaminó la heparina, y para sacar sangre, siempre la gran mayoría de los estudios, cuando se sacan sangre se pone heparina. Entonces sacaban, limpiaban, o sea, purgaban la jeringa con heparina, y obviamente esa heparina estaba infectada, contaminada, y después lo pinchaban al paciente y lo infectaban al paciente. Cosas así que unos dicen, no, esto no puede ocurrir, ocurre, ¿sí? Por eso es tan importante el lavado de manos. ¿Por qué se debe haber contaminado esa heparina? Y porque no se lavó las manos. Seguramente porque no desinfectó el frasco antes de purgar la jeringa, y pasan cosas insólitas así como esta. O no sé si se acuerdan de la tuberculosis, no, capaz que ustedes eran muy pequeños, pero hace unos buenos años hubo un aumento muy importante de tuberculosis. Ahora en este momento hubo un aumento significativo de tuberculosis, pero hace unos 10 años atrás había muy poquitos casos de tuberculosis. Se estaba controlando la tuberculosis bastante bien, y de pronto empezaron a aumentar todos los casos de tuberculosis, y empezaron a decir, ¿qué pasó? Que estos pacientes se infectan, y supuestamente les hacían todo la anamnesis, preguntándole de dónde estás, qué pasó, tuviste algún familiar, el núcleo familiar tiene tuberculosis, bueno, a dónde fueron, qué hicieron, y empezaron a investigar primero el núcleo familiar, después en el núcleo laboral, de trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, y no encontraban la causal, hasta que empezaron a investigar, y más, y alguien comentó
de que había comprado la garrapiñada. Y preguntaron los otros también habían comido la garrapiñada. ¿Y qué pasó? Que el de la garrapiñada era el que tenía tuberculosis. Entonces, las bolsitas como son finitas, el señor de la garrapiñada, cada vez que tenía que llenar la bolsita con la garrapiñada, la soplaba. Y le dejaba todos los bichitos en la bolsita y la gente que le compraba era la gente que se había infectado. La verdad que parece gracioso, pero no fue nada gracioso porque este señor inocentemente había infectado a bastante gente de Jujuy con sus garrapiñadas con bacterias. Así que bueno, como ustedes se dan cuenta que el que tiene que ser muy puntilloso y llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la causa, porque ¿qué hubiera pasado si no hubieran buscado la causa? Hubiera quedado así que bueno, sí, se infectaron, vaya a saber de dónde salió el brote, qué sé yo, y se hubieran quedado así, pero alguien siguió y encontró la respuesta, y de eso se trata, de encontrar la respuesta del brote para cortar el brote y para plantear medidas sanitarias que nos ayuden a evitar que ocurra esto nuevamente. ¿Tenemos dudas? No, profe, no, está bastante claro. ¿No? No. Por lo menos. Bueno, para mañana nos toca lo que es carnet perinatal, así que si han podido leer la bibliografía. Sí, porfa, pero un poco más. No entendí. Sí, pero ¿qué? Bueno, hasta mañana tienen para leer la bibliografía. Así se sacan todas las dudas. Lean la bibliografía. Nos vemos mañana. Bueno. A la misma hora. Acá. Bueno,